Un minuto o 2 minutos para ver la gente que se una. A ver, vale, parece que, bueno, en 15 segundos empezamos. Y, a ver, tengo aquí un pequeño guión. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Mi nombre es Juan Manuel Ortiz. Yo soy investigador del Instituto INDEA Agua. Es un centro de investigación bueno, donde hacemos estudios basados en el agua. Estamos en el campus de la Universidad de Alcalá. Y bueno, me gustaría dar las gracias en primer lugar pues a la Universidad Católica de Ávila por haberme invitado a dar esta charla corta sobre las implicaciones que ha tenido el coronavirus en el sector del agua. Muchas gracias al Gabinete de Comunicación por haber organizado estas sesiones virtuales multidisciplinares. Y bueno, el título de la charla que voy a dar, pues bueno, es una pequeña charla, se llama, bueno, se ha titulado Agua y coronavirus, desde el lavado de manos hasta la detección temprana en aguas residuales, ¿vale? Bueno, pues como iba diciendo, yo soy investigador senior del Instituto INDEA Agua. Yo me dedico básicamente, bueno, me dedico a hacer investigación sobre tecnologías del agua y biotecnología medioambiental, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene el Instituto INDEA Agua es que es un centro donde, bueno, somos entre 40 y 45 investigadores de diferentes, venimos de diferentes mundos, expertos en diferentes ámbitos. Hay bioquímicos, hay microbiólogos, biólogos, ingenieros químicos, economistas. Entonces, lo bueno que tiene este centro de investigación, INDEA Agua, es que mucha gente siendo expertos en diferentes áreas, nos hemos puesto a trabajar de manera conjunta para, pues para resolver los desafíos y los problemas que tiene el sector del agua y que va a tener pues, en los próximos años, ¿no? Luego contaré un poquito más, al final de la charla voy a comentar un poco qué es lo que hago en el grupo de investigación en el que estoy. El grupo de investigación se llama BioE, viene de la palabra bioelectrogénesis y lo que hacemos es estudiar un pequeño microorganismo que es capaz de producir energía eléctrica cuando degrada materia orgánica, ¿vale? Es capaz de producir una pequeña cantidad de energía eléctrica cuando degrada materia orgánica y claro, la cantidad es pequeña, pero es que la materia orgánica que hay, por ejemplo, en las aguas residuales es muy grande, ¿no? Entonces imaginaros que podemos hacer una pila eléctrica que se alimenta de aguas residuales y mientras se depura el agua residual se está produciendo energía eléctrica, ¿no? Entonces es muy interesante y una de las cosas que estamos haciendo nosotros allí es intentar hacer un desarrollo tecnológico basado en esta habilidad maravillosa que tiene este microorganismo, ¿no? Y que puede jugar un papel muy importante en los próximos 5 o 10 años en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Vale? Bueno, pues entonces, enfocándonos más a lo que quería enfocar la charla de esta tarde, pues que es agua y coronavirus, pues vamos a hablar un poco de cuál ha sido el impacto de la epidemia del coronavirus en el sector del agua, ¿no? Entonces, yo quería empezar pues con algunas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el virus? El virus yo creo que nos lo podríamos imaginar como una pequeña esfera, como una pequeña pelotita de ping-pong, y esa pelota de ping-pong tiene una membrana, ¿vale? Que la membrana sería pues la pelota de ping-pong. Y dentro lo que tiene es material genético que es lo que utiliza para inocularlo en las células huéspedes, ¿vale? Bueno, ¿qué tamaño tiene esa pelotita de ping-pong? Pues
es 100 veces más pequeña que una bacteria, ¿vale? Las bacterias son microorganismos, eso quiere decir que tienen el tamaño de micras, y bueno, una micra sería la milésima parte del milímetro, ¿vale? Pues el virus es 100 veces más pequeño que una bacteria, ¿vale? Muy diminuto, ¿vale? Otra curiosidad es que los virus, por lo que he podido leer, son las entidades biológicas más abundantes y que se hallan en todos los ecosistemas. Entonces, bueno, eso para que veáis pues la ubicuidad que tienen estas pequeñas entidades biológicas, porque otra cosa que también es muy curioso es, y que seguramente lo habréis escuchado en algún momento pues en todas las informaciones que estamos recibiendo estos días, es si es un ente vivo o no es un ente vivo, ¿no? Y bueno, pues yo tenía aquí la definición de vida de la NASA. Y sí, bueno, la NASA, ya sabéis, ¿no? La Agencia Espacial Americana, ¿no? Y entonces ellos tienen esta definición de vida que es: vida es un sistema químico autosostenible capaz de evolución darwiniana, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, el virus no es un ser vivo, porque no es capaz de vivir o de reproducirse si no hay otra entidad biológica superior, que es el huésped, que es capaz de infectar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una bacteria sí que es un ser vivo bajo esta definición, pero el virus no podría ser un ser vivo, ¿vale? Bueno, aquí hay un poco de discusión científica, incluso entre los bioquímicos y los biólogos, pero grosso modo lo podríamos dejar ahí, ¿vale? Una bacteria o sea, un virus puede existir si hay una bacteria, pero a ver si lo explico bien. Una bacteria puede existir sin que haya virus, pero un virus no puede existir sin que haya bacterias o células que infectar. Y por esa razón siempre hay esa pues esa discusión de si son seres vivos o no son seres vivos. Lo que está claro es que son entidades biológicas, son máquinas biológicas con capacidad pues de reproducirse e infectar, siempre y cuando infecten a un huésped, ¿no? O utilicen la maquinaria biológica de un huésped, porque ellos por sí mismos no pueden hacerlo. Vale, pues dicho esto, vamos a hablar un poco del lavado de manos, porque la verdad es que parece que el virus es muy sofisticado y bueno, y muy complejo, muy rocoso, con mucha capacidad de infección, pero bueno, curiosamente el lavado de manos, el acceso al agua es el modo es el modo óptimo de combatir al microorganismo. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues parece ser que el microorganismo puede estar alojado pues en las superficies o en la cara o en gotículas que se transmiten o que están suspendidas por el aire. Entonces, bueno, llegan a nuestras manos y nosotros nos tocamos la cara y, como ya sabéis, pues se pone en contacto con la mucosa, con la boca, con los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos lavamos las manos? Pues cuando nos lavamos las manos con jabón, la acción que tiene el jabón es una acción de destrucción del virus, porque el virus, como hemos comentado al principio, nos lo podemos imaginar como una pelota de ping-pong microscópica que tiene una membrana, y esa membrana es una membrana lipídica, ¿vale? Vamos a imaginarnos que es como una pequeña película de grasa que recubre al material genético, ¿vale? Eso sería el virus, y esa membrana es lo que le da esa forma de pelota de ping-pong microscópica, de esfera microscópica, ¿vale? Pues el jabón, una de las propiedades que tiene es que es capaz de disolver las grasas, ¿vale? Entonces, cuando el jabón se pone en contacto con la membrana lipídica del virus, disgrega esta membrana, la rompe, y al romperla lo que hace es que inactiva
desactiva la capacidad que tiene el virus para infectar a las células huésped, ¿vale? Entonces, al disgregarlo, pues sale todo el material genético y lo que hace es destruir el virus. Así que es bastante, el mecanismo es bastante sencillo y, y es muy, vamos, es muy efectivo. Bueno, ¿cómo llega el agua a porque esa es otra pregunta, ¿no? El agua que recibimos cuando se abre el agua que recibimos cuando se abre el grifo está en unas condiciones que ocurren, ¿no? Pues el agua que llega a nuestras casas está en perfectas condiciones para ser consumida, porque realmente el agua está esterilizada, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en una potabilizadora lo que se hace es se capta el agua del subsuelo o del agua superficial y se trata para quitarle sólidos, para quitarle todas esas sustancias que necesita el agua quitarse para que se potabilice. ¿Vale? Se quitan los sólidos y luego se filtra y se clora. ¿Vale? Se echa una sustancia que lo que hace es que dentro de la red de distribución del agua, de tuberías, no es, el agua se mantenga estéril. Por lo tanto, una persona que hable de grifo, ese agua está en perfectas condiciones para su consumo, ¿vale? Este cloro, ¿cómo actúa? Pues a ver, si se consigue quitar el wifi, a ver si así conseguimos que se escuche mejor. Bueno, pues como os estoy contando, ¿cómo es el agua que recibimos en casa? ¿Es segura? Pues sí, el agua está en perfectas condiciones para ser consumida porque tiene una sustancia que esteriliza el agua, que es el cloro, ¿vale? El cloro lo que hace también es atacar a las membranas celulares de los microorganismos que puedan estar contenidos en el agua y los desactiva, ¿vale? Y entonces, digamos que el agua que llega a nuestras casas microbiológicamente está perfecta para que podamos consumirla, ¿vale? Entonces es el agua más segura. Y otra cosa también importante es que cuando este agua se mete en la red de distribución, el agua está presurizada. Eso quiere decir que en ningún momento se puede pinchar la tubería e introducir algún agente externo de la red de distribución, porque en el momento que pinchas, como está presurizado, saldría el agua fuera, ¿vale? Entonces, en la red de distribución no puede haber ningún agente externo que pueda contaminar el agua, ¿vale? Relacionado con esto, pues también muy interesante es la detección del virus en las aguas residuales, porque tenéis que tener en cuenta que todo lo que hacemos en casa, pues al final acaba o en el fregadero de la cocina o en el sanitario o en el desagüe de la ducha, ¿no? Entonces, todo este agua, al final, ¿qué es lo que se hace? Se recoge y se manda por la red de saneamiento a una depuradora, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se han medido antes de que esas aguas vuelvan otra vez al ciclo natural, ¿no? Que vuelvan a los cauces o que vuelvan a... Y parece ser que los resultados han sido bastante buenos. En primer lugar, pues el agua que sale de las depuradoras sale en perfectas condiciones, sin capacidad de infección.
Y por otro lugar, y por otro lado, sí que parece ser que se puede detectar la presencia de coronavirus en las aguas residuales. Digamos que seguramente no sea el virus completo, sino trazas o trozos de virus que permiten conocer o que permiten ser un complemento a los estudios epidemiológicos y que van a ayudar a la gente que decide sobre las medidas de salud pública, pues a que tomen decisiones, ¿no? Es decir, que todo el agua de una población que llega a una depuradora se mide y ahí se puede hacer una detección temprana si esa población de la que provienen las aguas residuales pues está teniendo un brote o no está teniendo un brote, ¿vale? Básicamente sería eso, y sería una herramienta complementaria a los estudios epidemiológicos. ¿Qué pasa con las piscinas? Está relacionado con el agua. Pues vamos a ver, al igual que he comentado con el agua de consumo humano, el agua que nos llega del grifo, el agua de la piscina pues está perfectamente clorada para evitar que microorganismos o virus proliferen, ¿vale? Entonces en las piscinas no va a haber ningún problema de que durante un baño alguien se vaya a infectar. Y parece ser que los científicos opinan lo mismo con el agua del mar, ¿no? La presión osmótica o la salinidad que tiene el agua del mar desactivaría la capacidad de infección que tiene el coronavirus de producir la enfermedad del COVID-19, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es el problema de ir a la playa o de ir a una piscina? Pues que lógicamente no nos damos un baño con una mascarilla, ¿vale? Y son lugares donde pues normalmente hay mucha interacción y mucha congestión de personas, ¿vale? Entonces, por un lado, no hay problema sanitario en bañarse, por otro lado, hay un problema pues porque hay gente, hay niños y a lo mejor la distancia social es más difícil de mantener en una piscina, ¿vale? Y, y bueno, y como ya llevamos un rato hablando sobre agua, pues a mí me gustaría comentaros, como os he dicho al principio, a qué me dedico yo, ¿no? Porque, bueno, como os he dicho al principio, me dedico a la biotecnología medioambiental en el sector del agua. Y como he dicho antes, las cosas que hacemos en el grupo de investigación en el que yo estoy integrado es el estudio de un pequeño microorganismo, en este caso es una bacteria que no es patógena, es decir, es una bacteria que cuando le da el oxígeno además muere porque no puede tolerar el oxígeno, es decir, es una bacteria anaerobia. Esta bacteria es capaz de producir, como os he dicho antes, una pequeña cantidad de energía eléctrica cuando degrada materia orgánica, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, nuestras células, las células de nuestro cuerpo, para producir energía, lo que hacen, o lo que hacemos nosotros es, por un lado, ingerimos alimentos, esos alimentos llegan por el torrente sanguíneo a las células, y cuando la glucosa llega a nuestras células, lo que hace la célula es, por un lado coge la glucosa y por otro lado coge el oxígeno, ¿vale? Que le llega también por el torrente sanguíneo y gracias a los pulmones, ¿vale? Y entonces lo que se hace es la combustión de la glucosa a temperatura ambiente y en fase acuosa, en el agua de nuestro plasma, ¿vale? Eso es lo que hacen nuestras células, ¿vale? La combustión de la glucosa. Pero en vez de emitir luz y calor, que es lo que haría una vela, lo que se convierte esa energía de la combustión, en lo que se convierte esa energía de la combustión, es energía útil para que la célula produzca proteínas o cualquier otra, bueno, para que produzca básicamente proteínas y que el cuerpo pueda funcionar, ¿vale?
porque al final las células nuestras son pequeñas biofactorías o factorías bioquímicas, ¿no? Y es lo que hacen. Bueno, pues este microorganismo, que es mucho anterior a las células humanas y que ya existía en la Tierra cuando no había, bueno, cuando no había mamíferos, lo que hace es que, al igual que nuestras células, coge la materia orgánica y al hacer la combustión se liberan unos electrones que llamamos nosotros, y esos electrones los puede poner en un material biocompatible, como puede ser, por ejemplo, el carbón, el grafito, y debido a que transmite esos electrones a ese material biocompatible conductor de la electricidad, nosotros podemos captar la energía eléctrica, ¿vale? Entonces, como comentaba antes, imaginaos una pila que de lo que se alimenta la pila es de agua residual. Siempre y cuando tengamos agua residual, pues esa pila va a poder producir energía eléctrica, ¿vale? Esto pues es un hallazgo muy, muy interesante y nos va a permitir en los próximos 5 o 10 años que se haga un desarrollo tecnológico basado en esta habilidad que tiene el microorganismo de producir energía eléctrica. Fijaos que la biotecnología de lo que va es de utilizar las habilidades que tienen los microorganismos pues, para producir algo que tenga sentido o que tenga valor, ¿vale? Por ejemplo, los microorganismos que son capaces de hacer la fermentación alcohólica y transformar los azúcares en etanol o en alcohol etílico, pues se pueden utilizar pues, para tener una industria del vino, de la cerveza, una industria brutal que se basa simplemente, para simplificarlo, ¿no? Que se basa en esta habilidad maravillosa de algunos microorganismos de hacer esas fermentaciones. El sector lácteo pues también hace lo mismo pues para el futuro, y en el futuro no tan lejano, vamos a tener factorías que lo que van a producir es energía eléctrica a partir de las aguas residuales, y con esta energía lo que vamos a poder es pues alimentar coches eléctricos o electrificar una ciudad, ¿vale? Por eso es bueno, pues una investigación muy bonita y muy potente que nosotros pensamos que va a tener pues un impacto muy importante en la sostenibilidad, pues como comentaba antes, en los próximos 5 o 10 años. Y bueno, aquí ya para acabar un poco mi charla y ligarla un poco a la charla que va a haber mañana, que la va a dar el doctor Jesús Garcés, pues él va a hablar del vehículo con motor térmico y frente al motor alternativo, ¿no? Y bueno, parte de esos motores alternativos me imagino que serán motores eléctricos que necesitarán electricidad, y entonces fijaros pues qué potencial puede tener estas pilas biológicas que bueno, tienen el nombre de pilas microbianas electrogénicas. Pues fijaros, imaginaros que se pudiese utilizar los residuos de las aguas residuales para la movilidad urbana, ¿no? Pues sería una cosa realmente buena para el medio ambiente. Y bueno, yo creo que ya con este tiempo, si tenéis preguntas, pues a lo mejor puedo contestar alguna, y voy a dejar un par de minutos por si queréis hacer alguna pregunta y yo la puedo contestar, y si no, pues nada, lo dejaremos aquí. Veo aquí mucha gente saludando. Espero que os haya gustado. Y bueno, un saludo, repito otra vez, muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila por invitarme, y al Gabinete de Comunicación por haber organizado esta iniciativa que me parece muy, muy interesante, de las jornadas virtuales multidisciplinares. Bueno, pues un saludo a todos y bueno, que disfrutéis la tarde. Un saludo, muchas gracias.